vamos a comenzar la clase número 11, si no me equivoco, es la clase número 11, a partir de donde nos hemos quedado en la clase número 10, que es la teoría de Murray, ¿verdad? La teoría personológica de Murray. Bien, a ver, vamos a compartir la diapositiva. Ok, bien, entonces estamos en la unidad 4, perspectiva de las disposiciones de la personalidad. Nos quedamos en el punto número 4.2, teoría de las necesidades de Murray. Ya avanzamos sobre las variaciones de la personalidad, avanzamos también las variaciones en cuanto a las concepciones entre necesidades y motivación. Ya ejemplificamos también las diferencias que hay entre una necesidad y una motivación, ¿verdad? Esto era importante aclararlo porque, bueno, las concepciones son básicas. Si partimos del principio de las disposiciones, veremos que parte de nuestro comportamiento se ve impulsado y dirigido por las necesidades. Entonces es importante establecer las diferencias entre estos dos tipos de impulso. Como hemos visto también, recordando un poco, es como un efecto dominó, ¿verdad? Las necesidades dan paso a las motivaciones y las motivaciones impulsan la conducta. Entonces, si nosotros como psicólogos no nos cuestionamos qué es lo que motiva a una persona a actuar de esa determinada manera, por supuesto que no podremos remitirnos al origen interno de esa conducta. Es decir, no podremos analizar más que lo que podemos identificar en la conducta. Y a veces identificar lo que vemos para identificar en la conducta no es suficiente, ¿verdad? Si trabajamos en un medio organizacional, un medio clínico educativo, veremos que la conducta a veces, describir la conducta no es suficiente para analizar un comportamiento. Bien, nos quedamos en los tipos de necesidades, ¿verdad? Habíamos dicho que Murray clasifica las necesidades en 4 grupos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer grupo? Necesidades primarias. Correcto. Después las necesidades secundarias. Correcto. O psicógenas, no sé si será lo mismo, sí, secundarias. Sí, sí. Y hasta ahí nos quedamos, hasta las secundarias, en esto de que no son innatas, sino que son construidas por las experiencias de las personas. Hasta ahí nos quedamos. Exactamente. Bien, son 4 grupos entonces. La primera son las necesidades primarias y lógicamente las clasifica Murray porque en cada uno de los grupos no solamente se incluye un tipo de necesidad, sino un grupo entero. Entonces, las necesidades primarias, las necesidades secundarias o psicógenas, porque tienen un origen psicológico, sin embargo, responden a los principios, lógicamente, de una necesidad fisiológica. Por eso es que Murray nos indica que las necesidades psicógenas provienen indirectamente de las primarias, porque se comportan y actúan como tal. El tercer grupo corresponde a las necesidades reactivas y el cuarto grupo a las necesidades proactivas. Entonces tenemos los 4 grupos, las necesidades primarias, las necesidades secundarias o psicógenas, las necesidades reactivas y las necesidades proactivas. Bien, antes de avanzar al tercer grupo de las necesidades, bueno, en cuanto a las necesidades psicógenas, podemos decir lo siguiente, podemos ejemplificar un poco más tal vez. A ver, para garantizar de que las necesidades secundarias no tienen solamente un elemento fisiológico, sino también un elemento psicológico. Podemos ver esto, por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando tenemos esa necesidad de comer algo, por supuesto que inmediatamente accionamos, bueno, a través de la conducta, vamos y comemos algo. Sin embargo, hasta ahí se explicaría desde lo fisiológico. Pero ¿por qué comemos hamburguesa y otras personas comen pollo a la brasa? Si ambos tienen la misma necesidad. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Lógicamente que, fíjense que desde ese ejemplo podemos establecer que hay un elemento psicológico.
si bien es cierto que el hambre es una necesidad corporal o fisiológica porque proviene de un desequilibrio del organismo, no obstante, nosotros decidimos qué comer. Y en la medida que hay una decisión, hay una historia detrás de eso, ¿verdad? Hay un factor experiencial en esto. Porque si no, comeríamos lo mismo todos, ¿verdad? No, no ocurre de esa manera. Entonces, sí, bajo ese ejemplo podemos establecer que Murray tiene razón en establecer que provienen de las necesidades, de manera indirecta, de las necesidades corporales, porque en este ejemplo también proviene de la necesidad del hambre, ¿verdad? Y la necesidad del hambre no es psicológica, es fisiológica. Entonces, pero fíjense que hay un elemento adicional, que es un elemento de decisión. Entonces, en la medida que hay ese elemento, ya sabemos que se convierte en una necesidad secundaria. Bien, el tercer grupo corresponde a las necesidades reactivas. A ver, desde una forma intuitiva, ¿a qué nos referiríamos al hablar de las necesidades reactivas? ¿Alguien tiene alguna idea respecto a esto? Intuyendo, porque... Podrían tratarse de necesidades latentes, inherentes a la persona, necesidades de las que no se es consciente hasta el momento en el que se topa con alguna experiencia o algún objeto que hace darse cuenta de eso. ¿Podría ir más o menos por ahí los tiros? Bueno, cuando nosotros hablamos de reactivo, quiere decir de que reaccionan ante algo, ¿verdad? Entonces, necesidades reactivas implican la necesidad de un elemento concreto del entorno para responder a ella. Es decir, que estas necesidades se activan a través de elementos concretos del entorno. Por ejemplo, la necesidad de evitar un daño. Yo no todo el tiempo voy a tener esa necesidad, ¿verdad? Esa necesidad es netamente reactiva porque va a reaccionar ante la presencia de una amenaza. Entonces, bueno, en casos patológicos tal vez haya una excepción. En casos patológicos, las personas ansiosas no necesitan tanto de una presión del medio externo o de la presencia de un elemento concreto. Simplemente están todo el tiempo tensos tratando de evitar algún daño. Pero eso es en casos excepcionales. En el caso de la normalidad, las necesidades reactivas reaccionan, valga la redundancia, reaccionan ante elementos concretos del entorno. ¿Okay? Y las necesidades proactivas, por deducción, ¿a qué se referiría Murray con este tipo de necesidades? Puede ser la necesidad de realizar algo en pos de modificar en el contexto. Digamos, yo, o sea, no sé si tiene que haber la carencia, digo, o siempre tiene que haber la carencia ante la necesidad. Claro, si partimos del principio de una necesidad, el principio es principio del desequilibrio de un estado interno, ¿verdad? Entonces, este desequilibrio puede activarse a través de un elemento concreto como lo habíamos visto. Entonces, si Murray establece que existe un grupo de necesidades proactivas, está diciendo que también existen necesidades o estados de desequilibrio que aparecen o se activan de manera espontánea, ¿verdad? No necesitan la presencia de un elemento externo. Por ejemplo, el hambre es una necesidad, si bien puede ser convertida en una necesidad secundaria, como lo habíamos dicho, sin embargo, el desequilibrio puro, es decir, el hambre en este caso, se activaría espontáneamente, no necesita del activador de algo más que simplemente la percepción de la pérdida de energía de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces es proactivo, hay algunas necesidades que son proactivas. Entonces, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo del hambre. Para tener hambre, ¿necesitamos un anuncio de hamburguesas?
no necesitamos de ningún anuncio. El hambre surge a partir de esa percepción del organismo respecto a la pérdida de energía. Inmediatamente vamos y comemos algo, pero ya sabemos que también puede ser convertida en una necesidad secundaria, porque si hay un elemento de decisión y el sujeto dice, bueno, la anterior semana comí de lunes a viernes hamburguesa, esta vez ya no quiero hamburguesa, esta vez quiero un pollo a la bróster o otra cosa. Entonces, en este caso, existen necesidades que son proactivas. Respiramos, nosotros necesitamos un anuncio que nos diga respire cada 3 segundos. No. Entonces es una necesidad proactiva. Ante la pérdida, que es cada segundo la pérdida de oxígeno o la percepción de un nivel bajo de oxígeno en nuestros pulmones, que tienen esa característica de automaticidad de este tipo de necesidades, entonces inmediatamente nosotros respiramos. Entonces quiere decir que es una necesidad proactiva, no necesita un elemento externo. ¿Okay? Que quede claro entonces la diferencia que hay entre una necesidad reactiva y una necesidad proactiva. A ver, ¿algún análisis? Sí, adelante. No, es que no me quedó muy claro, porque me surge ahora la duda. Entonces, ¿una necesidad puede ser secundaria y proactiva o no existe esa? Muy buena pregunta y cabalmente iba a responder eso hace un momento. Bien, a ver, nosotros podemos hacer una pequeña crítica tal vez a la teoría de las necesidades de Murray, porque si bien se establecen 4 grupos desde este tipo de teorías, entonces implicarían que una necesidad puede colocarse en un grupo y no en otro, ¿verdad? Pero fíjense que si nosotros podemos analizar esto, veremos que los últimos dos grupos de necesidades reactivas y proactivas, podemos ver que se pueden encasillar también en una necesidad primaria o secundaria. Entonces, la crítica que yo les realizaría a esta teoría, la única crítica, porque en realidad no, las explicaciones son formidables de Murray, sería de que estos dos últimos grupos son características de los primeros 2 grupos. No necesariamente son grupos independientes, sino pueden ser tomados como características. Pero si leemos la teoría de Murray, veremos que son 4 grupos y no 2. Sin embargo, bueno, ahí hago la aclaración de que yo también tengo esa pequeña crítica respecto a los últimos 2 grupos. ¿Okay? Bien, ahora vamos, perfecto. Ahora vamos con las características de las necesidades. Es decir, sabemos que por principio es un desequilibrio en los estados internos, pero ¿cuáles son las características propiamente de las necesidades desde el punto de vista de Murray? Al igual que los grupos, establece que existen 4 características. Las voy a ir mencionando para evitar ocupar la pizarra, ¿ok? Bien, la primera característica es la característica de prepotencia. Ya, cuando digo prepotencia, no estoy diciendo que son soberbias las necesidades, sino simplemente simplemente responden a una característica respecto a la fuerza con que se impulsan. Ahorita vamos a ver bien eso. La segunda característica, vayan dejando espacio en cada una porque hay explicaciones para cada una. La segunda característica es la subsidiariedad. La tercera característica es la presión. Y la cuarta es el tema. Así como abordamos unidades, también dentro de las unidades hay temas, ¿verdad? De la misma forma, establece Murray que una de las características de las necesidades es que tienen un tema. Bien, vamos primero con la prepotencia. La prepotencia es el nivel de fuerza que impulsa la conducta. Es el nivel de fuerza que impulsa la conducta. Podemos identificar una necesidad en la medida que existe un nivel de prepotencia. Estaremos de acuerdo con Murray al anteponer que
no todas las necesidades tienen el mismo nivel de fuerza, ¿verdad? El hambre tiene un nivel de fuerza, un nivel de prepotencia, si podemos caracterizarlos en tres tipos de niveles. ¿Dónde ustedes pondrían el hambre? ¿El hambre tiene una prepotencia elevada, media o mínima? Elevadísima. Elevadísimo, elevado. ¿Ah, sí? Bueno, seguimos con las preguntas capciosas. No me las respondan tan rápido, ¿eh? ¿De verdad? Entonces yo ahorita tengo hambre, me voy. ¿Qué hago acá? Si no puedo aplazar ni postergar, porque mi prepotencia es tan elevada que se antepone ante otras necesidades. ¿Qué hago? Nosotros no podemos postergar, a eso voy. Es decir, la prepotencia se ve en la poca probabilidad de poder postergar esa necesidad. Por eso les digo que es la fuerza que impulsa la conducta. Si el nivel de prepotencia es elevado de una necesidad, se va a anteponer ante otras necesidades. Y tenemos que satisfacer esa necesidad inmediatamente. El hambre entonces tiene una prepotencia más elevada que respirar. ¿Podemos aplazarlo? El hambre podemos aplazar por un determinado tiempo. Entonces podríamos ponerlo en una categoría intermedia, ¿verdad? Porque podemos aplazarlo incluso por horas. La respiración, a ver, traten de cortar su propia respiración y díganme si van a seguir atendiendo al curso. ¿No, verdad? Entonces quiere decir que la respiración, pese a que es una conducta nimia, ¿verdad? Una conducta sencilla, pero su nivel de prepotencia es elevadísimo, porque se va a anteponer a cualquier otra necesidad en el caso de que se intente postergar. A ver, un ejemplo más, Demen, de una necesidad que tenga una prepotencia elevada. Ir al baño. Qué buen ejemplo. No sabría, depende, ¿no? Depende de muchos factores, diría yo. Depende de si algo me hizo daño al estómago como para tener que postergarlo. Pero sí, yo lo pondría con un nivel elevado, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque fíjense que también no solamente la característica de anteponerse ante otras necesidades, sino también que incluso la misma cognición se ve afectada ante la postergación de una necesidad con una prepotencia elevada. Entonces, ir al baño me parece que también en ese sentido sí tiene una prepotencia elevada. ¿Okay? Bien, podemos pensar en muchas necesidades para caracterizar el tipo de prepotencia que tiene, pero hasta aquí yo me conformo con saber que se entienda de que las necesidades tienen una fuerza, un nivel de fuerza diferente entre una y otra. Bien, la segunda es la subsidiariedad. ¿Cuál es el concepto de subsidio? ¿Qué se entiende por subsidio? Subsidio quiere decir beneficio. ¿Okay? Entonces, hay una característica de subsidiariedad que tienen las necesidades. ¿Por qué? Porque unas pueden ser beneficiosas para la activación de otras. Es decir, que es una característica auxiliar entre las necesidades. En una situación donde yo necesito activar una necesidad, se va a activar a través de la activación de otra necesidad. Fíjense cómo vamos a decirlo en términos comunes, se están ayudando las necesidades, ¿verdad? Es decir, se están ayudando porque para que se active una se necesita que se active otra. Podemos poner muchos ejemplos de esto. A ver, un ejemplo de este tipo de características sería cuando nosotros estamos pasando, por ejemplo, por un restaurante y vemos que hay, en ese restaurante pasamos por ahí y vemos que hay un grupo de personas que conocemos, ¿verdad?
un grupo de amigos, vamos a decir, de mejores amigos. Inmediatamente, bueno, viene la activación de la necesidad psicógena de comunicarnos con ellos o interactuar con ellos. Entonces, en ese momento entramos al restaurante. Pero entramos, interaccionamos, y ellos, mientras ellos están comiendo su hamburguesa doble, no, activamos nuestra hambre. Para interaccionar con ellos, primero activamos nuestra hambre. Y decir, mesero, yo quiero algo para comer. Entonces, sin tener mucho apetito, inmediatamente comemos algo para interaccionar con ellos. Entonces, quiere decir que hay una característica de subsidiariedad entre las necesidades. Para que yo interaccione y porque vi que era apropiado en ese momento, tuve que activar mi hambre. Pero en realidad la que quería activar era la interacción con ellos. ¿Se entiende, verdad? Podemos poner varios ejemplos, rebuscar más ejemplos que ese. ¿Se entiende este tipo de características? Bien, entonces hay una característica de subsidiariedad. Todas las necesidades tienen las mismas características. Entonces quiere decir que tienen niveles diferentes, pero todas tienen una prepotencia, tienen esa característica de subsidiariedad, tienen una presión, pueden recibir una presión. El mercado y el marketing cuentan con que haya una presión, que pueda recibirse una presión nuestras necesidades. Entonces, bien, vamos entonces a la tercera característica, la característica de presión. Esta es como la contraparte de la primera característica, del nivel de prepotencia. ¿Por qué? Porque aquí establecemos que todas las necesidades también pueden responder en algo, o muchas de ellas pueden responder en algo a un elemento del entorno. Es decir, que el elemento del entorno va a presionar de alguna manera. Quiere decir que son vulnerables de alguna forma. Nosotros no vivimos debajo de una piedra, ¿verdad? Entonces, estamos constantemente influidos por nuestro medio. Y mucha de esa influencia se ve reflejada en la presión que recibe del medio para la activación de nuestras necesidades. Ya sabemos que hay necesidades reactivas y proactivas. Tal vez las proactivas no tengan un nivel de presión tan elevado porque aparecen de manera espontánea, ¿verdad? Como dijimos. Pero las necesidades reactivas sí tienen esta característica visible. Ante la emergencia del hambre, puede ser que yo vea un anuncio que me diga coma esto y no coma esto otro. Entonces, si yo tengo una necesidad que tiene un nivel de presión elevado, por supuesto que en la medida que aparezca algún anuncio, inmediatamente voy a correr y voy a seguir a ese anuncio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que las necesidades tienen características de presiones diferentes, es decir, reciben presiones diferentes. Ya sabemos que el respirar no tiene un nivel de presión porque no recibe un elemento del entorno, ¿verdad? No necesita que un elemento lo presione para activarse, simplemente se activa de manera automática. Mientras una necesidad sea más, vamos a decir, más orgánica, tiende a recibir menos presión. Por eso es que el mercado intenta apelar a las necesidades secundarias de nosotros, porque esas las hemos construido, no son innatas. Esas responden mejor a la característica de presión. ¿Se entiende? Entonces, hay una característica de presión en la medida que hay los elementos del entorno operan para que esta necesidad se active. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, finalmente el tema. Esta es otra de las características con que cuentan las necesidades. El tema se refiere a la naturaleza del desequilibrio de esa necesidad. Es decir, todas las necesidades tienen un tema en concreto, ¿verdad? Es decir, tienen una naturaleza en su desequilibrio diferente. ¿Se entiende? A ver, ¿cuál es el tema del hambre?
la pérdida de energía. Ese es el tema del hambre, porque nos habla directamente de la naturaleza de su desequilibrio. Si existe una necesidad, tiene que haber un tipo de desequilibrio. Y ese tipo de desequilibrio, nos refiere a la naturaleza de esa necesidad. Aunque parece fácil, por favor, necesito que si no se entiende muy bien esto, despejar la duda, porque cuando yo lo pregunto en el examen, quedan muchas personas confundidos con esta característica de tema al menos. Creo que con la característica de presión y subsidiariedad no hay ningún problema, pero con la característica del tema sí. Por ejemplo, si ante una definición de una necesidad yo le digo, colóqueme cuál es el tema de esa necesidad y bueno, ahí se anulan. Entonces, ¿se entiende esto? A ver si lo he entendido con claridad. Ya, a ver. Entonces, el tema tendría que ver más con cómo clasificamos la necesidad, si en primaria o secundaria podría ser. Sí, correcto. Si nosotros podemos definir una necesidad, encontraremos inmediatamente la naturaleza de su desequilibrio. Si no la definimos, es difícil encontrarla. ¿Cómo se define el sueño? Como la percepción o la detección de la pérdida o el agotamiento físico y mental. Entonces, ¿dónde está el tema ahí? El agotamiento físico y mental, no hay dónde perderse. Esa es la naturaleza de su desequilibrio y no otro. Entonces, en el tema se diferencian también porque tienen naturaleza de desequilibrio diferentes cada una de las necesidades. Si las definimos, creo que es la forma más fácil de entender esto. Si definimos una necesidad, encontraremos pronto en esa definición cuál es la naturaleza de su desequilibrio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a... Bueno, tenemos 7 minutos todavía. Ok, entonces, cerrado el tema de dinámica, desde este punto de vista. Fíjense que la teoría de las necesidades de Henry Murray nos coloca en el punto de dinámica porque nos expresa cómo se impulsa la conducta a partir de la emergencia de una necesidad. Y esto lo hemos visto a partir de las concepciones, a partir de los tipos de necesidades y las características que tienen las necesidades. ¿Okay? Bien, vamos al punto de desarrollo. Bien, aquí vamos a abandonar un poco la teoría, no mucho, ¿sí? Porque David McKellan, que es otro autor, se apoya muchísimo en esta teoría de las necesidades de Murray para establecer cómo se construyen las motivaciones, que ese es el punto final de esta teoría. Entonces, y en efecto, específicamente los aportes más importantes al campo al área de la psicología de la personalidad de Henry Murray se ven reflejados en las necesidades secundarias, ¿verdad? Porque nosotros no somos biólogos para solamente remitirnos a cómo funciona una necesidad primaria, ¿verdad? Nosotros lo que nos interesa es remitirnos a describir y explicar cómo funcionan las necesidades psicógenas. Bien, entonces toma esos aportes David McKellan para responder a la cuestión cómo se configuran en las etapas del desarrollo las necesidades y las motivaciones psicógenas. Entonces, este autor es uno de los clásicos de la perspectiva de las disposiciones. Su teoría correspondiente es la teoría de las construcciones de las necesidades y motivación de McKellan. Y está en vigencia todavía, es decir, que nosotros posiblemente apliquemos estas teorías a el campo al que trabajemos, sea clínico, educativo u organizacional. Donde más ha entrado con más fuerza esta teoría ha sido en la psicología organizacional, a tal punto que los test de McKellan se aplican actualmente para la selección de personal. Bien. Ok, entonces, habiendo dicho esto, vamos a responder cómo se configuran las necesidades y posteriormente las motivaciones desde el punto de vista de McKellan. Bien, creo que no vamos a poder, lo vamos a interrumpir mucho esta teoría si comenzamos ahorita, así que vamos a volver en 5 minutos, ¿ok? ¿Les parece? Perfecto, nos vemos en 5 minutos entonces.
Bien, ok, entonces vamos a continuar con la clase. Bien, habíamos dicho entonces que David McKellar toma los aportes, primero, con el principio, toma los aportes de Henry Murray, ¿no? Específicamente sobre el grupo número 2, que es el grupo de necesidades secundarias. Vamos a compartir ahorita la diapositiva. Ok, bien. Bien, entonces en este sentido, David McKellar establece las construcciones de las necesidades. Entonces tenemos que remitirnos acá directamente a establecer desde las etapas tempranas cómo se construyen las necesidades psicógenas, no necesidades corporales, ¿okay? Necesidades psicógenas. ¿Por qué? ¿Por qué solamente establece David McKellar la importancia de la construcción de las necesidades psicógenas y no de las necesidades corporales o fisiológicas? ¿Por qué sería esto? Porque David McKellar intentaba interpretar la teoría de Murray directamente en la psicología, podría ser. Perdón, no escuché muy bien. Podría ser que simplemente David McKellar quisiera aplicar la teoría de Murray directamente en la psicología, sin varones. Sí, correcto, pero hay que recordar que las necesidades corporales ya están determinadas desde el nacimiento, entonces no hay nada que indagar ahí, ¿verdad? Todos nacemos con las mismas insuficiencias de hambre, de sueño, entonces no hay ningún elemento constructivo ahí en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces David McKellar dijo, este aporte es formidable para lo biológico, pero no funciona muy bien para explicar la conducta y explicar la personalidad. Entonces, si por ejemplo las necesidades primarias explicaran la personalidad, entonces nadie tendría ninguna variación, ¿verdad? Porque todos nacemos con las mismas insuficiencias. Por tanto, todos tendríamos la misma personalidad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, se dan cuenta que David McKellar solamente tomó los aportes de las necesidades secundarias porque explican las diferencias en cuanto a la personalidad de cada uno. Bien, vamos a hablar entonces de cuáles son esos componentes de la construcción de una necesidad. Entonces, David McKellar estableció que esto se construye en las edades tempranas, es decir, en la niñez y la adolescencia. Ya explicaremos también por qué intuitivamente sabemos que en las edades ya más avanzadas, en la adulta, temprana, adulta intermedia, no nos construyen necesidades. ¿Okay? Esto los explicaremos al final. Si primero vamos con los componentes. Existen dos componentes que tienen relación con la personalidad. El primero, la percepción de una carencia. Y el segundo, el incentivo. Esos son los dos componentes de la construcción de una necesidad, que va a dar paso a la variación de la personalidad. ¿Cómo dijo? Disculpe, ¿el primero? Ya, el primero es, uno, la percepción de una carencia. Fíjense que inteligentemente McKellar nos dice, no estoy hablando de una carencia acá, estoy hablando de la percepción de una carencia. Hay un elemento subjetivo en esto. Y el segundo elemento, el segundo componente es el incentivo. ¿Okay? Nosotros construimos una ineficiencia y también construimos una solución para esa insuficiencia. ¿Okay? Entonces, aquí ambos componentes se construyen casi simultáneamente. Porque imagínense que solamente nosotros construyéramos una carencia y nada más, y no diéramos una solución, nos volveríamos locos, porque no hay forma de restablecer el equilibrio interno desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Entonces, simultáneamente el niño, vamos a hablar en etapas tempranas, el niño percibe una carencia e inmediatamente busca una solución. Fíjense que
Los dos componentes están en relación a los principios que establece Murray. La percepción de la carencia proviene del principio del desequilibrio de un estado interno, ¿verdad? Y el incentivo, bajo el principio, de motivación. Bajo el principio de motivación. El principio de la motivación sería el restablecimiento de ese equilibrio, ¿verdad? Entonces parten de ambos principios que establece Murray. Solamente que ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar cómo se configuran estos componentes. Bien, a ver, durante la niñez, ¿cómo se percibe una carencia? ¿Cómo el niño percibe una carencia y a través de qué percibe una carencia? De manera intuitiva, nuevamente, apelamos a nuestra intuición. ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cómo podemos percibir desde niño una falta? ¿Bien? Bien. A ver, ¿sí? Iba a decir, cuando se es bebé, ¿sería el ejemplo? En edades tempranas, tal vez cuando ya existe un yo, vamos a decir, ya existe una conciencia. Ya, porque en bebé las necesidades son emergentes, ¿verdad? Es decir, nosotros no necesitamos de conciencias para pedir leche, por ejemplo. Entonces no hay un interfaz del self ahí. Directamente hay la necesidad y hay la satisfacción de esa necesidad. Como lo veremos, eso lo vamos a analizar en la siguiente unidad, que es la unidad 5, perspectiva psicoanalítica de la personalidad. ¿Por qué? Porque Freud, en uno de los tomos, el tomo 1, si no me equivoco, cuando recién estaba analizando la sexualidad infantil, estableció, bueno, en un dicho lo dijo que me parece que es cómico, pero tiene algo de verdad en eso. Y tiene algo de relación con lo que estamos viendo ahora. Le dijo, Su Majestad, el bebé al bebé. Porque ante una necesidad, inmediatamente se tiene que satisfacer esa necesidad. No hay una interfaz de prepotencia, por ejemplo, no hay una interfaz de depresión, no hay nada. No podemos postergar esa necesidad porque no hay un self que diga, bueno, ahorita no la voy a satisfacer porque no me conviene. Inmediatamente está el llanto, ¿verdad? Entonces, él lo relacionó a las peticiones de un rey de la Edad Media y estableció Su Majestad el bebé, que me parece que es interesante esto y se puede analizar. En fin, entonces lo que quiero decir es que en esta necesidad, eso lo vamos a ver si en la próxima unidad, así que no hay razón para analizarlo ahora. Bien, entonces, la percepción de una carencia inicia ante la conciencia, cuando yo tomo conciencia de una falta. Y esta falta puede ser ficticia o puede ser verdadera. No estamos hablando, por eso es que David McKellar no habla de la conciencia de unas faltas propiamente, habla de la percepción de esa falta. Es que yo percibo que me falta esto. No es que realmente existe, pero de todas maneras damos paso también a lo real acá, ¿no? No todo siempre es psicológico, sino también toma alguna forma e interviene el medio ambiente en esto. Es decir, que no todas las faltas que nosotros percibimos como faltas son ficticias o son imaginarias. Hay faltas que son muy reales. ¿Por qué? Porque ante la percepción de otra persona también es así. Entonces, no caigamos en esos dilemas filosóficos por ahora, en pretender de que todo es psicológico y todo está dentro de nosotros y no hay nada afuera. ¿Ok? Entonces, por eso es que establece que la percepción de la falta puede ser a través de una falta o de una insuficiencia real o ficticia. ¿Okay? Y eso es lo que nos va a modificar y nos va a modular los rasgos de personalidad. Entonces, pero ¿cómo toma conciencia? Es la pregunta. ¿Cómo toma conciencia? ¿El niño se despierta y dice, bueno, me falta esto? No. A través del proceso de identificación.
el proceso de identificación con nuestro semejante va a producir la falta, la percepción de la falta. Desde el punto de vista conceptual creo que es muy abstracto esto, ¿verdad? Porque la identificación hace que nosotros percibamos una falta. Encontremos una insuficiencia donde antes de la identificación no había insuficiencia, había igualdad. Entonces, el proceso de identificación va a permitir que yo perciba esa falta. ¿Ok? Podemos dar muchos ejemplos de esto. Sí, adelante, Natalia. Sí, una consultita, licenciado. Si entonces se inicia con la identificación con el otro, o sea, yo me comparo con el otro y es ahí donde yo encuentro mi carencia, o sea, sería algo, también tiene que ver con el contexto, con el entorno. Así es, claro. Definamos qué es proceso de identificación. Es un acto comparativo. Hay identificación a la medida que yo me comparo con el otro. Y si yo me comparo con el otro, puedo percibir una propia insuficiencia. Y puede ser que también no reciba esa insuficiencia porque me comparé con esta persona y resulta que estamos en igualdad. Pero resulta de que no siempre es así. Y cuando percibimos nosotros a partir de esa identificación con el otro, percibimos que hay una irregularidad, pronto lo hacemos y lo transformamos como una necesidad internalizada. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, vamos a un ejemplo cotidiano. Yo no tengo y él sí. Yo no tengo y él sí. ¿Qué es lo que me llevó a comparar? La identificación. Y en etapas tempranas existe una identificación. Yo no tengo dinero, él sí tiene dinero. Entonces pronto voy a transformar el dinero como una falta mía y lo voy a buscar a partir de ahora. Tal vez lo estoy simplificando mucho, pero la construcción es gradual, pero simultánea. Ahorita vamos a ver la contraparte. Entonces, no solamente con el dinero, ¿verdad? Pueden haber otras situaciones, por ejemplo, en una situación escolar. La maestra lo felicita a él, a mí no. Porque hizo un buen trabajo, lo felicita, a mí no. Él se ganó la estrellita, yo no. Los niños, generalmente, como el proceso de identificación ya existe a través de la conciencia, es decir, una vez que nace o se origina la conciencia, ya hay un proceso comparativo con el otro. Ya hay una identificación. Yo me identifico en la medida que hay igualdad de condiciones entre mí y esta persona. Pero no siempre resulta así. Entonces, lo que va a hacer Maquellan es purgar esa parte de la identificación que nos permite construir una insuficiencia. ¿Se entiende esto? Sí, gracias, Liz. Perfecto. Entonces, bien. Vamos con la segunda parte. O sea, ya. Yo me comparé, dije, a mí la profesora no me da nada cada día y al otro sí le da. ¿Qué tiene el otro que yo no tenga? ¿Qué tiene el otro que yo no tenga? E inmediatamente construyo, internalizo esa falta. Percibo la carencia. Está el primer componente de la necesidad construida, la necesidad psicógena construida. Pero queda ahí. Me vuelvo loco. Imagínense, me vuelvo loco. Ya construí una necesidad y no hay forma de volver a restablecer ese equilibrio que a partir de la construcción de esa necesidad surgió. Entonces, fíjense que ahora vamos con el segundo componente, el incentivo. El incentivo es el refuerzo. El incentivo es ese refuerzo que va a permitir mitigar la falta creada. A diferencia de un modelo conductista, un modelo de las disposiciones no establece que la asociación entre ese refuerzo y mitigar la falta se da por el tiempo. Porque desde un punto de vista conductista podemos establecer, pero este es al decir refuerzo, entonces estoy diciendo que
existe una asociación entre el estímulo y la respuesta. Por tanto, es cuestión de tiempo para que el individuo lo asocie. Error. La solución que nosotros damos para restablecer ese equilibrio a partir del incentivo no es por el tiempo, es por la satisfacción. Si el individuo le satisface y mitiga esa falta, inmediatamente lo convierte como una motivación. A ver, vamos al ejemplo cotidiano. Yo no, él sí. A mí no me dieron, a él sí. Perfecto, ahora ¿qué hago? Estoy con la necesidad. Yo ya sé que no tengo, me falta algo y el otro sí lo tiene. Entonces, voy a través de ese mismo acto comparativo, voy a encontrar el incentivo. Ah, él es buen alumno. Yo no. Entonces, inmediatamente voy a portarme desde mañana como el mejor estudiante. Cuando esto se construye, inmediatamente y a partir de ese momento lo busco, porque como toda necesidad surge cada determinado tiempo. Y entonces, si surge cada determinado tiempo, yo inmediatamente estoy buscando permanentemente la reestructuración de ese desequilibrio, la restauración de ese desequilibrio. ¿Se entiende hasta ahí? El incentivo entonces es un refuerzo que va a mitigar nuestras necesidades, la necesidad que ya hemos creado. Y esto no se debe a, no es una asociación que se deba al tiempo que transcurre, sino a la satisfacción. Estamos en un proceso de identificación. Yo no, él sí. A ver, voy a buscar por qué sí y voy a buscar por qué yo no. Ah, él es buen estudiante. Ah, ya, inmediatamente entonces mañana me pongo a estudiar. Creo el incentivo, igual a, tengo la necesidad y tengo también la solución a esa necesidad. Por tanto, a partir de ahora voy a buscarlo permanentemente. Cada vez que se aparezca la necesidad, voy a buscar restablecer ese equilibrio. Bueno, nos explica un montón esto. Nos explica un montón. Bien, en fin. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. A ver, vamos nuevamente al primer componente. David McKellar no solamente explicó cómo se puede conformar una necesidad, sino también dijo qué tipos de necesidades psicógenas existen. Son 3 necesidades psicógenas. Una, las que se pueden construir a partir de esta lógica, ¿verdad? Que vimos. Una, la necesidad de éxito, que creo que está en relación al ejemplo que hemos dado. Yo no, él sí. Siempre yo no y siempre él sí. Siempre el grupo sí y yo no. La necesidad de éxito. 1. 2. La necesidad de dominio. A él lo quieren, a mí no. A él lo buscan. Él puede influir en el grupo, yo no. Él es líder del grupo, yo no. La necesidad de dominio. Y 3. La necesidad de aceptación. A mí no me quieren, nuevamente el mismo ejemplo que creo que se aplica más a este caso. A mí no me quieren, a ellos sí. A mí no me quieren, a él sí. Él puede interaccionar con todo el grupo, yo no. Hay una necesidad de aceptación. Y esto puede ser construido, como dijo McKellar, en edades tempranas. Estamos haciendo referencia a la edad desde la niñez, desde que se adquiere una conciencia, porque si no hay una conciencia no puede haber la construcción de una necesidad, ¿verdad? Tiene que haber una conciencia que me permita compararme con el resto. El bebé no se compara con el resto, ¿verdad? Entonces, no podemos irnos hasta ese extremo, pero desde el punto de vista psicoanalítico, sí. Desde este punto de vista, estoy hablando desde este punto de vista, no estoy hablando de lo que yo creo o no creo. Estoy hablando, me estoy remitiendo siempre en relación a la perspectiva que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, bien, esos son los 3 tipos de necesidades. Ahora vamos al segundo componente. ¿Qué da como resultado el incentivo? Ok, ya construí una solución a este desequilibrio. Da como resultado 3 tipos de motivación. La motivación de logro, la motivación de éxito y la motivación de filiación.
la motivación de logro, éxito y filiación. Perdón, hay un error garrafal acá. Por favor, cámbienlo. No es de éxito porque acabamos de decir que la necesidad es una necesidad de éxito. Aquí es la motivación de poder. Por favor. Ahora sí estamos. Motivación de logro, de poder y filiación. McClellan estableció una correlación entre las necesidades que mencioné hace un momento y las motivaciones. La necesidad de éxito, yo pregunto a la clase, ¿con cuál de las motivaciones se relaciona? Con la de logro. Correcto. La necesidad de aceptación, ¿con cuál motivación se relaciona? ¿Perdón? Filiación, correcto. Filiación. Y la necesidad de dominio se relaciona con la motivación por el poder. Entonces, quiere decir que la lógica es esta. Yo detecté y percibí una insuficiencia en relación a mi éxito. Yo no puedo, me voy a aplazar en el curso y él no. Perfecto, esto transcurre todos los días la misma situación, entonces ya construyo la necesidad. Percibo la falta, construyo la necesidad. E inmediatamente también identifico el incentivo. Entonces yo voy a lograr el éxito personal. Entonces, en la medida que yo logro el éxito personal, le estoy encasillando en dar la solución. Es una motivación, porque no se olviden que el incentivo está en relación a una motivación. Ok. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Podría repetir, por favor, las percepciones de carencia y aceptación y eso? Perdón, más fuerte no lo escuché. Es que me explicé y, perdón, sin querer se me quedó sin apuntar lo que iba antes de dominio y aceptación. Dominio y aceptación. Estamos hablando de las necesidades. No, de la percepción de carencia. La percepción de carencia. Bueno, la percepción de carencia, como lo dijimos hace un momento, está en relación a... se adquiere a partir de la conciencia que yo tengo. Y la conciencia respecto a esa falta proviene del proceso de identificación que me lleva a un acto comparativo con el otro. Y ese acto comparativo con el otro es lo que va a producir que yo identifique esa falta. Una vez identifico la falta, la internalizo, porque no estamos hablando de solamente identificar y nada más, estamos hablando de internalizar eso. Es lo que en personalidad 2 vemos como trastorno antisocial de la personalidad. Alguien me dijo en algún momento, licenciado, pero el trastorno de antisocial de la personalidad tiene que ver con que la persona no conoce las normas sociales. No, es incorrecto. Las conoce las normas sociales, pero decide eludirlas. Es muy diferente. Ha internalizado ese rechazo y ese irrespeto por la norma. Todas las personas antisociales conocen exactamente cuáles son las normas, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Pero hay un carácter de decisión ahí que permite que el individuo diga, bueno, esto no lo puedo hacer, pero voy a escupir en la calle, ¿qué me importa? O en el curso. Pero yo sé que no debo hacerlo, pero lo voy a hacer. Entonces, quiere decir de que no estamos tratando de que la persona sea reeducada, porque las conoce y las maneja mejor. Para eludir una norma tenemos que conocerlas bien, muy bien, ¿verdad? Entonces, no se trata de lo mismo. Cuando hablo de internalizar una conducta, estoy hablando de hacer la parte de mi self, hacer la parte de mi conciencia. En este caso, por ejemplo, no decimos, él sí, yo no. Bueno, listo. Pasa el siguiente. Decimos más bien que, decimos en ese sentido, la internalizamos, porque la apropiamos. Por eso es que después buscamos restablecer ese equilibrio. ¿Bien? Ok, vamos entonces con la motivación del logro. Vamos a un poquito describir este tipo de motivación, después la motivación por el poder y después filiación. De ahí pasamos ya directamente a la patología, que creo que no nos va a dar tiempo para la patología. Vamos con la motivación del logro.
Las personas que han construido una necesidad de éxito y que presentan una motivación de logro elevado, les satisface las tareas que se pongan en competencias consigo mismo. Es decir, es una persona que le satisface los retos. Le satisface los retos que pongan en juicio sus propias habilidades. Pregunto a la clase, ¿qué tipo de reto le satisface a las personas que han construido una motivación de logro? ¿Los retos difíciles, medianos o fáciles? Difíciles. A esta altura del curso ya deberían saber que no respondan lo obvio. No. Dependiendo de su desempeño, supongo. Cómo tratarán de retarse a sí mismos, buscarán aquello que se les No. puede... De nuevo la pregunta. La pregunta, a ver, vamos a categorizar las tareas o las actividades que realizamos en difíciles, medianamente difíciles y fáciles. ¿Cuáles son las tareas, desde el punto de vista de una persona que ha construido una motivación de logro, cuáles son las tareas que le satisfacen? La respuesta obvia es las difíciles, porque lógicamente me va a satisfacer que las logre. Incorrecto. ¿Las fáciles? No sé, las que me otorguen el éxito que necesito, no sé. No, Sí, las fáciles. ya. Las fáciles. Ya. McKellan investigó esto. No les satisface las tareas difíciles. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que fallen. Entonces, la preponderancia de su necesidad va a ser más elevada porque no les está satisfaciendo esta necesidad. Es peor, lo está llevando a la frustración. Si hay probabilidad de fallar, entonces no pueden suplir su necesidad. Por tanto, no les satisface las tareas que nadie puede lograr. Las tareas fáciles tampoco. ¿Por qué? Porque no puedan en la prueba su competencia. O sea, no pueden poner a prueba ninguna competencia que cualquiera puede lograr. Entonces no hay ningún reto ahí. La respuesta es las intermedias. Las intermedias en que hay probabilidad de lograrlas y que no todas las personas pueden hacerlo. Entonces, la motivación del logro siempre se encasilla en ese reto intermedio, no el obvio que es el difícil. Porque si estamos hablando de necesidades, estamos hablando de motivaciones, por tanto, ellos tienen una necesidad constante de retarse. Entonces, si todo el tiempo se retan a lograr un objetivo que no pueden hacerlo o que hay probabilidad de fallar, entonces no se animan a hacerlo. Obviamente, como estas son investigaciones, debe haber alguna probabilidad de personas que se arriesgan, porque obtienen también beneficio, ¿verdad? De mitigar ese desequilibrio. Pero la mayor población a la cual ha investigado McKellan establece que son las establece que son las tareas intermedias, de dificultad intermedia. Bien, también investigó en relación a los cargos que ocupan, en relación a las vocaciones. McKellan estableció que las personas que tienen una alta motivación de logro siempre se instauran en cargos relacionados a lo educativo, a lo intelectual y a los cargos laborales medios. Porque está en relación de retarse a ellos mismos. ¿Okay? Vamos con la motivación dirigida hacia el poder. Y ahí creo que vamos a terminar. La motivación dirigida al poder, las personas que construyen una motivación con niveles elevados de poder, les satisface
manipular e influir a la población, es decir, manipular e influir al otro. Vamos a hablar en términos singulares. ¿Okay? Y en la medida que influye al resto, logra mitigar su necesidad de dominio. Hay que separarnos de lo patológico, porque yo no estoy hablando de que esto es patológico. Todos construimos una necesidad, por tanto, también construimos una solución. Los líderes, ojalá tuviesen una motivación elevada de poder, cuando se acompaña con la ética, por supuesto. Si existen estos dos elementos, el líder influye rápidamente a su pueblo de una forma positiva. No hacemos nada con una persona que esté con una motivación dirigida al logro y que se coloque en una situación de poder. Porque él lo único que ve es el beneficio propio, porque él está retándose con eso, no está ayudando a nadie con eso, no está influyendo en ningún pensamiento, en ninguna ideología a nadie. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es necesario, las tres motivaciones son necesarias, no son patológicas. Ya vamos a ver cuando esos niveles alcanzan un nivel patológico, pero ese es en el otro nivel de estudio, ¿verdad? Y esta motivación de poder es difícil. Las personas que han construido la motivación de poder, es muy difícil para ellas satisfacer las necesidades de dominio, porque son absolutamente engañosas. Ninguna persona puede presentarse a otra y decirle, a ver, como yo tengo esta necesidad, quiero que vayas y hagas esto y hagas lo otro. ¿Quién le va a decir ya? ¿En qué momento va a satisfacer la necesidad esta persona? Nadie en un sano juicio se va a dejar manipular, a no ser que sea indirectamente, ¿verdad? Entonces es difícil lograr mitigar esta necesidad para las personas que han construido una motivación de poder. Es muy difícil, entonces tenemos que comprender que se tienen que enmascarar en otras. Conoceremos personas muy amables, joviales, pero en realidad al final es solamente para, ya cuando estamos encantadísimos con esa persona, inmediatamente empieza a decirnos qué hacer. Fíjense cómo la motivación de poder se está enmascarando en otra necesidad. En los grupos de 10 personas ya podemos ver que hay alguien que se porta jovial, trae sándwich, trae todo, pero en realidad después empieza a mandar. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, y toma el liderazgo y asume el liderazgo, pero no antes de ser querido, ¿verdad? Entonces, es una necesidad y una motivación complicada esta. Tenemos que entender de que no se puede mitigar tan fácilmente, necesita enmascararse en otras necesidades, en otros tipos de motivaciones. ¿Okay? Y el que dice, ay, pero entonces la motivación más adecuada es la del logro, incorrecto, completamente incorrecto. Esta persona al buscar retos propios no le interesa el resto. Busca retos propios y se vuelve absolutamente maquiavélico, como lo hemos visto. Individualista propiamente. Bien. Ok, hasta aquí alguna pregunta, creo que ya estamos terminando. Tenemos un minuto más. ¿Alguna duda?